Hoy vamos a ver otra práctica con Arduino, en la que vamos a simular dos semáforos, el de los coches, formado por tres LEDs, rojo, amarillo y verde, y el de los peatones, formado por dos LEDs, rojo y verde. Ambos semáforos van a trabajar conjuntamente. Pues este es nuestro circuito creado en Tinkercad. Hemos utilizado una placa de Arduino, la 1, y una protoboard. ¿Cómo está conectada esta protoboard? Bueno, pues tenemos estas dos filas, el más y el menos. Vemos que cualquiera de los puntos de conexión de la fila del más están conectados entre sí. Así que da igual que conectemos un cable a este extremo que al otro, que siempre va a ser más, porque es el mismo cable. Lo mismo pasa con el menos. Cualquier GND lo vamos a poder colocar en cualquiera de estos puntos de conexión. Todo es el mismo cable, el menos. Pero luego ya cambia. Ahora los puntos de conexión se conectan en columnas. Por ejemplo, para la patilla de este LED, pues da igual que lo hubiéramos conectado aquí, en el de abajo o en el de más abajo, que todo es el mismo cable. ¿Cómo sería el esquema eléctrico? Bueno, pues como ya vemos, tenemos el semáforo del coche y el de los peatones. Empezamos con el LED rojo. ¿Cuál es el más? Es el pin al que hemos conectado este LED. Viene siendo el 10. Luego nos encontramos el LED, que está en polarización directa. Tiene una resistencia limitadora y se conecta a masa. Como ya dijimos, todos estos puntos de conexión van a ser masa. Así que para simplificar el esquema eléctrico vamos a poner masa de esta forma. Ahora nos vamos al LED amarillo. ¿Cuál es el más? Sería el pin al que conectamos el LED amarillo, es decir, el 9. Luego tenemos el LED, la resistencia limitadora y lo conectamos a masa. Por último, para acabar el semáforo del coche está el LED verde, que se conecta al pin 8. LED verde en polarización directa, resistencia limitadora y se conecta a masa. Ahora vamos con el semáforo de los peatones. Primero tenemos el LED rojo, que se conecta al pin 3. El LED, luego está su resistencia y lo conectamos a masa. Por último, para acabar el semáforo de los peatones está el LED verde, que se conecta al pin 2. Luego tiene su resistencia limitadora y lo conectamos a masa. Así que este sería el esquema eléctrico. Ahora nos vamos con el código. Bien. Empezamos creando dos variables. Bueno, primero vamos a ver el programa que tenemos que realizar. Tenemos el semáforo del coche, formado por los tres LEDs, el rojo que se conecta al pin 10, el amarillo que se conecta al pin 9 y el verde que se conecta al pin 8. Y el semáforo de los peatones, formado por los LEDs, rojo que se conecta al pin 3 y verde que se conecta al pin 2. Este va a ser el primer escenario, en el que el semáforo del coche está en rojo y el peatón está en verde. Luego tenemos una pausa de 5 segundos en la que cruza el peatón y nos vamos al segundo escenario. El semáforo del coche va a cambiar de rojo a verde y el del peatón va a cambiar de verde a rojo. Dejamos una pausa de 3 segundos para que circule el coche. Y luego nos vamos al tercer escenario, en el que el semáforo del coche pasa de verde a amarillo y el peatón se queda igual, sigue en rojo. Luego dejamos una pausa de 3 segundos para que circulen los coches y volvemos al primer escenario, porque esto va a ser un bucle. Así que cambiaría el semáforo del coche de amarillo a rojo y el del peatón de rojo a verde.
Primero, creamos dos variables de tipo int, número entero, el tiempo del peatón y el tiempo del coche. El tiempo del peatón va a valer 5 segundos. Es esa pausa que hacemos en el primer escenario. Luego creamos la variable tiempo coche, que van a ser 3000 milisegundos, es decir, 3 segundos. El coche circula. La vamos a utilizar para las pausas de los escenarios 2 y el 3. Ahora ponemos la función voidSetup, que nos sirve para inicializar los pines, en este caso. Para el semáforo de los coches tenemos que inicializar 3 pines, el 10, el 9 y el 8, que corresponden a los LEDs rojo, amarillo y verde respectivamente. Para inicializar pines utilizamos la función pinMode, en la que tenemos que escribir el número del pin y si lo queremos de entrada o salida. En este caso todos van a ser de salida, output, para que los LEDs puedan coger 5 voltios de esos pines y encenderse. Para el semáforo de los peatones, pues tenemos que inicializar los pines 3 y 2 para los LEDs rojo y verde respectivamente, mediante la función pinMode, y como siempre van a ser del tipo output. Ahora nos vamos con la función voidLoop, es decir, va a ser un bucle en el que va el cuerpo del programa. Comenzamos con el escenario inicial. Primer escenario. El semáforo del coche tiene que estar en rojo y el del peatón tiene que estar en verde. Así que hay que ver qué pines tenemos que activar. Bien, para los coches. Utilizamos la función digitalWrite para encender o apagar, para poner a high o a low determinados pines. El único LED que se tiene que encender es el rojo. Es decir, hay que poner a high, inicializar el pin 10. Y el resto tiene que estar a low, porque el amarillo y el verde no se tienen que encender. Luego nos vamos con el semáforo de los peatones. En el semáforo de los peatones tendríamos que inicializar el pin 2 para que se encienda el LED verde, es decir, ponerlo a high y a low el rojo. No inicializamos el pin 3. Aquí lo tenemos. Luego tenemos esa pausa, que es de 5 segundos para que crucen los peatones. Como ya creamos al principio dos variables, tiempo del peatón y tiempo del coche, ya no tenemos que escribir en delay 5000. Simplemente con poner la variable tiempo del peatón, que ya vale 5000 milisegundos, nos llega. Pasamos al segundo escenario. El semáforo del coche tiene que estar en verde y el del peatón en rojo. Así que tendríamos que activar el pin del LED verde para el coche, que es el 8. Y desactivamos el rojo, es decir, el 10, porque no queremos que se encienda. En el caso de los peatones, pues tenemos que desactivar el LED verde, es decir, el 2, y tenemos que activar el LED rojo, es decir, el 3. Luego tendríamos una pausa, lo vemos en la imagen, una pausa de 3 segundos para que circulen los coches. Y aquí la tenemos. En este caso, en vez de utilizar la variable tiempo del peatón, utilizamos la variable tiempo del coche, que valía 3000 milisegundos. 3 segundos. Y pasamos al escenario 3, que el semáforo del coche estará en amarillo y el del peatón en rojo. Aquí lo vemos. Ponemos a low el pin 8, que era el LED verde del coche, e inicializamos el 9 para que se encienda el amarillo.
Y con el semáforo del peatón, pues no tenemos que hacer nada porque vemos que tiene que seguir inicializado el pin 3, es decir, que siga encendido el LED rojo. Luego tendríamos esa pausa de 3 segundos. Aquí la tenemos, delay tiempo coche, y como esta es la función loop, volveríamos a empezar. Pasamos del escenario 3 al 1 otra vez. Pues este sería el código. Y ahora vamos a ver la simulación. Escenario 1. El coche en rojo, el peatón en verde. Pasan 5 segundos en el que circulan los peatones. Y pasamos al escenario 2. Coche verde, peatón rojo. Pasan 3 segundos. Escenario 3. Amarillo, rojo. Pasan otros 3 segundos. Primer escenario. Rojo, verde. Y así sucesivamente.